Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana la presencia de Dios y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Damos gracias a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad, hermano, de estar un día más. Gracias a Dios que hoy sí estuvo bien el internet y porque ha estado fallando demasiado, pero gracias a Dios, hermano, hoy nos da la oportunidad Dios de transmitir una palabra, un mensaje de vida, un mensaje, hermano, que nos haga volver y reflexionar y cambiar nuestro corazón delante de Dios. Qué bueno es que usted se levanta temprano a buscar una porción de la palabra del Señor, a buscar una palabra que nos guía a toda verdad, una palabra que ministra nuestro corazón el deseo realmente de cambiar, el deseo realmente de agradar al Padre. Qué bueno que en su corazón hay la disponibilidad, que su alma anhela y desea buscar una palabra, una bendición de parte del Señor. Bueno es Dios y digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Por eso esta mañana darle las gracias al Padre, porque nos permite levantarnos, porque nos permite disfrutar de esta mañana. Bendiciones al hermano Alberto. Dios les bendiga ahí en Chiapas, Dios les bendiga. Saludos, hermanos, y a los hermanos de allá de Chiapas que nos miran ahí de vez en cuando, ¿verdad? Quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre los pecados o los falsos pecados. Porque Cristo nos vino a ser libres. Quiero hablarles un poquito sobre por qué, hermano, por qué Cristo nos hizo libre o de qué nos hizo libre. Ciertamente, Cristo nos vino a ser libre del pecado, hermano, pero hoy se están inventando nuevos pecados. El diablo o Satanás, hermano, está atando a los hombres, los está encadenando, querido hermano, de tal manera que las almas estén siempre en opresión, siempre estén sumergidas en algún tipo de que no los haga libre y que puedan correr rápidamente al trono de la gracia y la misericordia para encontrar el pronto socorro. Así que quiero hablarles un poquito, hermano, y en extenso, porque esto es mucho de qué hablarles un poquito, hermano, sobre la libertad que Dios nos dio y tener cuidado con los mandamientos de hombres. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde aparecerán falsos pecados, así como, fíjate que eso es rico, porque no solamente hay falsos profetas, falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hay falsas unciones, hay falsas profecías, hay falsas evangelio, un falso Cristo, un falso Dios, un falso espíritu, una falsa administración, pero también veo yo en las escrituras que hay falsos pecados. Hay falsos pecados, haciéndolos pasar por verdaderos. Y esto es importante entenderlo. Bendiciones, hermano, el pastor allá en Tierra de Seabra, allá en Querétaro, Dios los bendiga. Estamos viviendo tiempos, hermano, donde se están creando nuevos pecados. De tal manera que están creando, formando, ministrando la vida del hombre, hermanos, siendo usados por el enemigo, por Satanás, que el Señor los reprenda. De tal manera, hermano, que los está atando, los lleva a vivir una vida, un evangelio de ataduras, un evangelio de opresión. Estamos viviendo tiempos donde el hombre, hermano, estará atando, encadenando a los hombres, a los creyentes en sus deseos. Y así la escritura dice, como el Señor mi Jesús le dijo a aquellos hombres, le dijo, porque ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces aquí, hermano, hombres con el deseo muy grande, hermano, en el deseo de encadenarlos, en el deseo de cumplir los deseos del diablo. Entonces, hermano, hablando de los mandamientos de hombre, Marcos 7, versículo 7, el punto que quiero tocar hoy es sobre los falsos pecados. Dice Marcos 7:7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres y lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes, muchas cosas semejantes. Luego dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
dice, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mira, hermano, que aquí algo interesante. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, dice, verá, esos mandamientos de hombres, dice la Escritura, bien invalidan los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones, por estas costumbres. Tradiciones tienen que ver costumbres, unas costumbres que adoptaron, una forma que adoptaron, hermano, introduciéndolos en el lavamiento, perdón, en los mandamientos de hombre. Yo quiero hablarles un poquito, que tengamos mucho cuidado sobre los mandamientos de hombres. Lo único que Dios prohibió en las Escrituras, lo único que está prohibido en las Escrituras es pecar. Es pecar, pero tenemos que tener bien definido qué es pecado, porque yo veo varias cosas. No hay quienes generalizan todo, aunque todo es pecado, pero tienen nombre. Hay rebelión, hay maldad, hay pecado, hay desobediencia, hermano, pero también veo yo una palabra que se dice está mal, o sea, se ve mal, pero no es pecado. Es como decir una persona que come mucho. Bueno, ay, hermano, llegaron a decirnos un ministerio apostólico que una persona que se ríe mucho, que es alegre, que se ríe mucho, hermano, es del diablo. ¿Qué demonio tiene? Una persona que habla mucho, que es muy chicharachera, como se dice, nos llegaron a decir qué demonio tiene. Una persona que come, hermano, que come hasta llenarse, demonio tiene. Llegó otra vez al extremo al decir que hay iglesias donde esto se enseña, hermano. En verdad se lo digo. Hay iglesias, bueno, que si te da, disculpe la palabra, hermano, que si te da una diarrea, demonio tienes. Que si te echas, perdón, hermano, por la vulgaridad, pero pues será que es vulgaridad, pero son pecados que están inventando, que han inventado, llegando al extremo a implantarlo como doctrinas y mandamientos de hombre. Hay lugares, hermano, donde no puedes echarte un aire, hermano, porque es pecado. Pero estas cosas no se tocan o no se enseñan dentro de las iglesias, pero todo ese tipo de cosas, invención de pecados, están acabando con mucha iglesia porque le ponen más atención a sus mandamientos de los hombres que al mandamiento de Dios. Se cuidan más quizás, hermano, de no reírse, de no comer, de no vestirse, porque eso es un gran pecado, hermano, que en realidad de revisar lo que dice la bendita Escritura. Por eso la Escritura dice que invalidáis. Como esta palabra invalidar significa poner a un lado, significa desestimar, significa violar, significa desechar. Infracción, eso quiere decir, hermano, que violar tiene que ver con infracción, tiene que ver con hacerlo a un lado. Aquí está parando, dice, a Dios están haciendo a un lado a través de la bendita palabra. Creyeron más, hermano, en sus mandamientos de hombres que en la bueno, hay lugares donde no comen el pescado, hermano, que porque todo el pescado que tiene escama es pecado. Por eso en Tabasco no comen el peje lagarto porque es pecado. En algunas iglesias, hermano. Así de invención del pecado están dentro de las iglesias. O sea, qué tan importante entonces entender que dice o sea, tratar de entender, hermano, de que quiero explicarle cuando el Señor dijo, la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De los mandamientos de hombres, porque, hermano, de los falsos pecados. Entonces hay que entender que hicieron a un lado el mandamiento de Dios y pusieron su propia forma de hacer evangelio. Unos lo hicieron de una manera y otros lo hacen a la manera de Dios. O sea que hay un pueblo, hermano, que se dice conocedor de las Escrituras, pero hay que entender, hermano, que las Escrituras tienen su propio bien, o cada escritura tiene su propio bien y tiene su propio mal. Esto quiere decir entonces que los mandamientos de hombres
estaba lo bueno para ellos y está lo malo para ellos. Por eso la serpiente, una de las cosas que quiso ministrar y que ministró en el huerto, hermano, cuando le dijo a Eva, y serán Dios como Dios, sabiendo el bien y el mal, quiere decir entonces, hermano, que cuando el hombre se endiosa, cuando hay un hombre, un líder que se endiosa, una denominación que se endiosa, ellos deciden cuándo es bueno y cuándo es malo, y así lo asientan. Como hay iglesias, hermanos, que rechazaron completamente el puerco, hermano, y se dedicaron, hermano, a que ahora son vegetarianos. Y condenando a todo mundo, que todo aquel que come puerco se va a ir al infierno. Usted dígame, hermano, ¿se va a ir al infierno una persona que confiesa a Jesucristo como su Salvador? Le tienen más miedo a comer a la carne que realmente que al temor a Dios. Pecados que están siendo inventados. Y el diablo está atándolos con alimentos, con vestidos, con forma de ser. Bueno, hay lugares, queridos hermanos, donde iglesias, le digo porque yo no lo estoy inventando, sino porque lo he visto, lo he escuchado, he paseado, hermano, y una de las cosas que hay iglesias donde está prohibido, es pecado ponerse desodorante. Y yo he escuchado de la boca de sus esposos la importancia de que una mujer se arregle. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a separarse los matrimonios porque la mujer ya no se arregla. Está prohibido. Está prohibida que la mujer se arregle para el esposo, que se eche un perfume. Bueno, hasta el perfume estaba prohibido. Hay iglesias donde, hermanos, les ponían una lista donde le dice que el esposo y la esposa tienen que dormir con ropa, y todo lo que suceda en el hecho matrimonial lo tenían que ir apuntando. Cada vez que llegaban a la iglesia les hacían 100 preguntas, y de las 100 preguntas tenían que ver con su intimidad, hermano, que tenían que pedirle permiso a ellos si tenían intimidad o no. Hay lugares donde esto sucede. Falsos pecados. Pero que eso no se enseña, hermano, en todos lados. No se enseñan lo íntimo, no se enseñan los secretos que están realmente atando a las personas. O sea, que no tienen nada que ver con la salvación. Por eso el Señor dijo, y la verdad os hará libre. ¿Por qué, hermano? Porque dice que el mandamiento de hombre estaba causando, invalidando, haciendo a un lado, hermano, y ellos estaban creando pecados que Dios no había mandado, que no estaban escritos en la Biblia. Hacer a un lado la Biblia es un pecado grave. Pero así se mueve este mundo. La gente, usted los va a escuchar, hermano. Por eso es importante que usted, si usted que le gusta estar en una congregación, revise la doctrina. Cosa que si es salvo o no es salvo. Si eso salva o no salva. Si por dejar de comer tal comida, hermano, de repente ya vino también un apóstol a decirnos que no comiéramos nosotros camarón, porque la Biblia dice que el camarón es inmundo. Y el punto es que le decía yo, bueno, ¿eso es malo en qué? ¿Salva o no? Y no pueden responder, porque el punto del evangelio es la salvación. Si algo que no condena, entonces libertad para comerlo. Si no condena, no es aberrante delante de Dios, hay que comerlo, hay que participar. Dios dijo, el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Y el Señor dijo en Génesis que todo lo que pusiera la tierra, que todo Dios lo había creado para que comamos nosotros. Lo único que Dios había prohibido en el Edén, hermano, en el huerto, es que comiéramos nosotros del árbol del bien y el mal. O sea, que tuviéramos nosotros una bien, que dudáramos. Usted sabe que la duda es pecado. Todo aquel que duda en lo que come, dice la Escritura, se le es considerado pecado. Todo aquel que duda se le es considerado pecado. Mateo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercando sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejándolos son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el pozo. Pero vean ustedes que aquí mi Señor Jesús: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que ellos estaban enseñando? La importancia de los alimentos. Y Jesús le dijo: no lo que entra en la boca de la boca contamina al hombre, más lo que sale. Dice que y dice que ellos se ofendieron con esta palabra, diciéndole: hermano, usted va a evangelizar, se topa con mormones, con testigos, con católicos, con todo tipo de gente, aún evangélicos. Y lo primero que van a sacar es la ropa, la comida, leyes impuestas, y la van a defender. No van a tocar santidad, no van a tocar temor, no van a tocar obediencia, no van a tocar ni tan siquiera, hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se lo digo porque yo he andado en la calle, he andado evangelizando, y lo primero que se topa uno con ellos son los mandamientos de hombre. Y se aferran de que la gente, hermano, no quiere salir de esa atadura. ¿Por qué razón? Porque, hermano, se les impuesta tanto, y que para ellos les han metido tanto que es desagradable. Pero yo le decía a ellos: hermano, si hoy viniera Cristo, le tienen más miedo al hombre, a los mandamientos impuestos por el hombre, hermano, que a la bendita palabra. Por eso, hermano, en los tiempos de Noé, estaba más prohibido el alimento de Dios, hermano, que el alimento. Por eso dice que ellos comían y bebían. Tenía que ver con comer y beber, y se daban en casamiento. Esto quiere decir, hermano, que se estaban divorciando de Cristo, estaban separándose de Cristo, hermano, y se estaban uniendo a otros dioses. Los dioses son gustos, son placeres. Eso es lo que dijo el Señor, que el vientre es un Dios. El vientre es un Dios. Mire, hay 3 tipos de pastores, hermano. 3 tipos de pastores. Los pastores levantados por los hombres, los pastores que son ministros de Satanás, eso es lo que dice la Escritura, hermano, y los pastores levantados por el Espíritu Santo. Los pastores, hermano, los pastores de hombres son levantados por los hombres, los cuales ellos van a enseñar todo lo que es exterior. Es fariseísmo. Enseñan al hombre a verse bonito por fuera, pero por dentro, dijo el Señor, están llenos de inmundicia. Por eso el Señor le dijo: en vano me honran con su boca. ¿Por qué? Porque su corazón está en vano están enseñando como doctrina, dice, hermano, mandamientos de hombres, para que sigáis vuestras tradiciones, vuestras costumbres, y bien invalidan el mandamiento de Dios. ¿Qué estaba diciéndoles, hermanos? Y Jesús le dijo que su doctrina estaba basada en los alimentos. Prohibían más que se comiera, hermano, estaba más prohibido la obediencia, el temor, la santidad, hermano, que realmente el que ellos se apartaran, el que ellos se guardaran para el Señor. Pero para ellos era más importante la forma de verse exteriormente que la forma de verse interiormente. Por eso el Señor le dijo a este de David, hermano, que yo me levantaré un sacerdote conforme a mi corazón, conforme a mi alma, porque Dios no mira las apariencias, dice, sino mira el corazón. Los pastores de hombres, hermanos, enseñarán todo lo que es exteriormente, a cómo te vas a vestir. No uses aretes, no te pintes, no comas, úsate bien tapadito todo, hermano. Hace poco escuchaba un testimonio de un hombre que decía que una mujer, una prostituta, llegó corriendo buscando la ayuda de Dios. ¿Y qué es lo que hizo el pastor cuando llegó? La sacaron, hermano. La sacaron. Porque para ellos la forma como fue vestida, hermano, la sacaron.
no le hicieron el acto de fe. ¿Usted cree que eso Dios no los va a demandar? Claro que sí. Ellos no están al servicio de Dios, están al servicio de los hombres. No en vano dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo dijo, si yo agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo, no sería siervo de Dios. Estos tuvieron, hermano, que ir. Los hombres levantados por los hombres son los que van a un instituto, que los enseñen, que les den un título, hermano, para que puedan ser pastores, porque por el Espíritu Santo no tienen el llamamiento. Y estos son los que enseñan, hermano, las cosas exteriores. Por eso Pablo dijo que en Gálatas 1:11 dijo Pablo, verá que mi enseñanza no vino a ningún ser humano, no vino a ningún hombre, sino que lo aprendí por revelación de Jesucristo. No lo aprendí de ningún hombre. A mí no me enseñaron, dijo Pablo, a ser pastor, hermano, en una escuela, sino lo aprendí por revelación. En la escuela no te van a enseñar gracia, no te van a enseñar misericordia, no te van a enseñar fe, no te van a enseñar justicia. El Padre de la misericordia enseña la misericordia. Jesús enseña sobre la fe, hermano, sobre la justicia para ser justificados, y el Espíritu enseña sobre la fe, cómo agradar, cómo apartarnos para el Señor, hermano. Son los maestros. El segundo pastor, hermano, son los ministros de Satanás, que a ellos solamente les interesa el dinero. Ahí también hay otro tipo de pecado, inventado también. ¿Cuál es? Juan 10, versículo 12, dijo el Señor, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, vea venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y le dispersa. Así que el asalariado huye, porque el asalariado no les importa las ovejas, no les importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Quiere decir que se van a adueñar. Por eso el punto de un ministro que solo predica sobre dinero y solo hablan del dinero y todo lo relaciona con dinero, hermano, el punto usa el diezmo, hermano, porque está comercializando con las almas. A él no les importa, hermano, las almas, a él les importa el dinero. Pero que en realidad lo que están haciendo es, hermano, no es que les importe a ellos el dinero, sino que están destruyendo a las almas. Es todo lo contrario. Porque cuando se le presenta el rey de Sodoma, hermano Abraham, le dijo, dame las almas y yo te doy el dinero. Y luego dijo Abraham, para que tú digas que tú me enriqueciste. Dijo, no. Entonces eso quiere decir que es contrario. No es que a ellos les guste el dinero, sino que están comprando las almas. A ellos les importan más las almas para destruirlas que realmente de darles dinero. El diablo sabe que el dinero no vale nada, que es una forma de vivir, sí, pero no compra el alma. Por lo tanto, es inversa la situación. Es inversa. Están destruyendo al alma. Están vendiendo a las almas. Se están vendiendo las almas por causa del dinero. A ellos no les importa. En los ministros de Satanás, no es de extrañarse que el mismo Satanás dice se disfrace de ángel de luz, y así también sus propios los obreros, los falsos apóstoles se disfracen de hermano de ministros, hermano, pero en realidad son ministros de Satanás. Pero a ellos no les importa el dinero. A ellos les importan las almas. Un ministro de Satanás lo que le importa son las almas para destruirlas. A Satanás no le importa el dinero, a él le interesan las almas para perderlas. Ellos aman el dinero, sí, así se ve, pero en realidad su objetivo son realmente las almas. Es lo que pasó con Sodoma. A él le importaban más las almas. Él le pidió a Abraham, le dijo, dame las almas. Dame las almas. A él le importan las almas. No le importa a los ministros estos, no les importa el dinero, les importa las almas. Pero también dice la Escritura, ellos inventan un pecado, inventan el pecado de que atatan, encadenan a las almas, obligados sutilmente, hermanos, les condicionan la salvación, la obediencia, que si no diezman, no ofrenda, Dios los va a castigar, o que simplemente van a caer en desgracia. No hay opción por ningún lado, hermano, o eso se le llama estar obligados,
porque hermano, porque la acción de darlos o no de darlos los lleva, los condena. No habrá bendición, hermano, sobre ellos, al menos de la bendición de parte de Dios. Por eso ministran mucho que la bendición tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con hermano, con las cosas terrenales, pero la palabra bendición en uno de los términos significa, hermano, en el hebreo significa santidad, significa ser santo, significa bendición, significa lo que Dios da, no lo que el mundo da. Riqueza, sabiduría, inteligencia. Los pastores de Cristo, hermano, o sea, del bendito Espíritu Santo, a ellos les interesa, o a nosotros nos interesa que usted entienda la libertad. La libertad es Cristo. Librarlos de hombres, librarlos de hombres, levantados por los hombres, librados de hombres, ministros de Satanás, hermano, porque entender que el propósito de ser un pastor, hermano, es llevar a las almas a Dios y llevarlos a la bendita presencia para que puedan entrar al reino. Por eso hay que quitárselos sobre los leones y los osos. Los osos representan a los hombres, hermano, a los hombres ministros, hombres, pero los ministros de Satanás son como los leones rugientes que andan buscando a quien devorar. Nosotros los ministros, hermano, el propósito es quitárselos de las bocas de ellos, hermano, y arrebatárselas y llevarlas a Cristo, llevarlas y meterlas al reino bendito de Dios, para hacerlas libres y enseñarles que la libertad es Cristo, enseñarles que Cristo ya pagó, que lo único que tienes que hacer, hermano, es creer y arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesucristo, que el evangelio no se cobra, que el evangelio es gratuito, que todo lo que venga del reino de Dios, hermano, no se cobra. Todo aquel que cree en Él es salvo, todo aquel que cree en Él es defraudado, todo aquel que cree en Él es sano, todo aquel que cree en Él es libre, todo aquel que cree en Él es libre de dolores. El que cree que en Él, Dios lo ayuda. Todo aquel que cree en Él y lo busca, hermano, la bendición de los cielos desciende sobre Él, porque solamente basta en creer a aquel que nos hizo libre, llamado Jesús, el Cristo, hermano, para ser libre de todo. Quiere decir que nada, por eso que todo aquel que el hombre que duda de todo lo que hace se le es considerado pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. O sea que, ¿qué es pecado entonces? El pecado es no creer en el Señor, no confiar en el Señor. Pero no hay pecado inventado. O sea, hay pecados inventados que atarán a las personas. Hay iglesias, hermanos, donde tú no puedes llevar camisa manga corta porque es pecado. Es pecado, querido hermano. Tienes que ir bien cerrado todo porque si no es pecado. Ciertamente hay que cuidar la ropa, sobre todo los que ministran, hermano. Yo estoy en contra que las personas ministren, mujeres ministren con pantalones en el altar. O ministren, los hombres ministren con los pantalones rotos o con gorra. O simplemente con ropa así, de toda, hermano, con mensajes o con serigrafiadas. Eso no es correcto, porque sí es muy delicado, hermano, las vestiduras sacerdotales delante de Dios. Sí tiene. Si la ropa, hermano, de Pedro sanaba, entonces es importante, hermano. No es aquello de que puede uno subir, total, a Dios le agrada el corazón. No. A Dios le agrada el temor. A Dios le agrada el temor, no el corazón, porque el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Entonces, hermano, no todos aquellos que están en un púlpito, hermano, Dios lo levantó como ministros. La única manera de saberlo es por sus frutos, dijo el Señor, de fruto de labios. Por eso el Señor le dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos y higo de los abrojos? Así que todo árbol, dice, todo árbol da buenos frutos, todo el árbol malo da frutos malos. No puede el hombre
el buen árbol da frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que todo dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que cuando hablamos de árboles, estamos hablando de hombres y sus doctrinas, o de las enseñanzas que hace, hermano, que no hace que el hombre entre al reino. Es más pecado, vuelvo a repetirle. El que no, hermano, ahí llegaron hasta el extremo de que la Coca-Cola es pecado. Tomar coca es pecado. O como dicen los mormones, que tomar café, y también lo dicen los testigos, que tomar café es una bebida del diablo. Y no los haces tomar café. Usted invita a tomar a café un testigo de Jehová y no entrará, parece que le echaría, para querer que le esté echando agua fría, hermano. No toma café porque es del diablo. ¿De dónde sacan eso? Pero cuánta gente no lo cree. Son falsos pecados. Y así, si tocamos nosotros en cada uno lo que es pecado, nos vamos a encontrar que lo primero que van a mencionar tiene que ver con lo que comen, con lo que beben, con lo que visten y con lo que hacen. A muchos hermanos se les prohíbe salir a pasear a una feria, porque eso es del diablo. Eso no es del diablo, hermano. Mientras usted no se meta en una cantina, en un lugar de prostitución, usted no se meta en un lugar de inmundicia, usted es libre. El pecado no está en las cosas, el pecado está en el uno. Por eso Pablo dijo, el pecado que mora en mí, hago lo que no quiero. Estos hombres, hermanos, harán que no entren en el reino, porque están más pendientes de su vida sentimental, emocional, que en la santidad, en el temor, más metidos en lo terrenal, en el amor al dinero que a la obediencia. Mis queridos hermanos, es importante estudiar las Escrituras para saber qué es pecado y qué no es pecado, y hacernos libres. La verdad nos hará libre. Por eso Pablo dice, hermano, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, dice Pedro, 2 de Pedro 2:1, dice que habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía, o sea, ni cuenta se darán, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán a disoluciones que por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por causa de la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya largo tiempo de condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Siempre es importante afirmar que la doctrina de la prosperidad es un puro dinero, que condicionan la salvación, condicionan tu bendición, como aquellos gente que son encuentristas, que para tener un encuentro con Cristo tienes que pagar. Hermano, yo le aconsejo algo, que si quiere tener un encuentro con Cristo, dice la Escritura, que entra a tu aposento, entra a tu recámara, entra a tu habitación, doble rodillas y clama a tu Padre que está en lo secreto. Dice, clama, y tu Padre que te ve en lo secreto, hermano, dice que todo lo que hagas en secreto, Dios lo manifestará en público. El Padre, si lo clamamos en el nombre de Jesucristo, Él llegará, Él responderá. No necesitas. Yo no veo a Pablo que haya pagado por ir a tener un encuentro con Jesucristo. No veo yo ninguna de las Escrituras. O Moisés que haya pagado para tener un encuentro. No veo unas Escrituras. Pero esas doctrinas, esas enseñanzas están falsas, falsos pecados. Falsos pecados. Porque, hermano, es importante apoyar, y por eso también les recuerdo que es importante que apoye a sus pastores en la iglesia para sacar adelante la iglesia. Hermano, si ven que se está echando a perder, usted propóngase, hermano, porque eso Dios le va a bendecir. Ahora, si les piden, hermano, hay que reparar tal cosa, hermano, hay que donar para que se está rompiendo esto, hay que comprar esto, porque, hermano, para beneficio de la iglesia, usted tiene la obligación, hermano, claro, no la obligación de obligarlo, pero
usted que ama al Señor de aportar para esa necesidad, ¿verdad? Pero no es obligación dar cuando le es condicionada la salvación, cuando le es condicionada la bendición, cuando le es condicionada toda prosperidad o toda posesión. Por eso en muchos lugares, hermano, respetan mucho, le dan el lugar mucho a la gente que más diezma. Les dan su lugar porque se les va a ir mucho dinero. Hermano, no. A la gente hay que enseñarle a trabajar. Al dinero, no que mande con el dinero, sino que se ponga a trabajar. Tanto el rico como el pobre deben de trabajar juntos, edificando la iglesia. Nada que uno manda, porque la Escritura nos enseña que el rico entrará por causa del pobre. Por eso hay que enseñar, hermano, que Cristo ya pagó por precio por las almas. Cristo ya pagó en la cruz. Que el bendito evangelio es predicado gratis, no se debe condicionar a nadie, el reino a nadie, que no les inventen pecados, porque si tú vienes con arete, se te abre ya el reino, tú ya entraste al reino. Si tú dejas de tomar coca, se te abre el reino. Si tú, hermano, no comes puerco, se te abre el reino. ¿Dónde dice eso? ¿Verdad que no? Por eso mira lo que dice en Lamentaciones 3, versículo 35. El torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre su causa, el Señor no lo aprueba. La versión Nuestro Pueblo dice, negar el derecho al pobre en presencia del Altísimo, extorsionar a alguien en un juicio, eso no lo aprueba el Señor. ¿Quién mandó que suceda algo así si no fue el Señor? La versión Dios habla hoy dice, el violar los derechos de un hombre en la propia cara del Altísimo, el torcer la justicia de un proceso, son cosas que el Señor condena. La versión al día dice, el negar al ser humano sus derechos en la presencia de Dios, el no hacer justicia, son cosas que el Señor para nada aprueba. Que tú no vas a entrar porque no diezmaste. Y que, como dijo aquella mujer, a punta de dólares te meto al reino. No, hermano, eso no existe. Son pecados inventados. Son pecados inventados. Pecados inventados. A ningún hombre está prohibido delante de Dios negarle la presencia de Dios. Y quien lo haga será castigado. Quien le niegue, el que digas, es que tú no puedes entrar porque no diezmaste, no ofrendaste, porque mira cómo veniste vestido, porque tú usaste ropa así, porque tú usas arete, porque comiste esto, porque viviste esto, porque no te lavaste las manos, o sea, cosas así, porque usaste perfume, porque usaste desodorante. Mira, hermano, está prohibido delante de Dios que quien lo haga vendrá juicio sobre su vida. ¿Quién es el hombre? La puerta, hermano, se llama Jesucristo. El que acepta y rechaza es el Señor. El que bendice y maldice, o sea, que no le da nada, es el Señor. Y si llega una persona tatuada, mira, hay personas que en la iglesia, hermano, no permiten que la gente que llega tatuada reciban a Cristo. Reciban a Cristo. Porque están marcados con el diablo, son del diablo. Oiga, hermano, pecados inventados. Son cosas que el Señor para ellos dice no lo aprueba. El negarle a alguien los derechos de la presencia de Dios es alguien que, hermano, a Dios le molesta mucho y que castiga al hombre que quien lo haga. A ningún hombre se le puede negar la presencia de Dios y quien lo haga será castigado. Condicionar a alguien, al hombre, a cualquiera, a un hermano, un creyente, el derecho de entrar al reino de Dios es algo que a Dios no aprueba. Nosotros tenemos que abrirle la oportunidad de buscar al Señor, no pararnos. Hay iglesias donde los hombres que están recibiendo la entrada están fijándose cómo viene la persona, si no entra.
¿Eso cómo lo tomará Dios? Si lleva pantalón, o sea, no los van a dejar entrar. No entra si lleva pantalón, si va pintada. Hermano, esos son pecados inventados. Por así con lo del pantalón. El pantalón, hermano, en el Antiguo Testamento la Escritura nos enseña en Deuteronomio que eso cuando habla de, ni tan siquiera de pantalón, porque, hermano, antes no existían pantalones, era la pura túnica, ¿verdad? En Deuteronomio 22, versículo 25 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hacen esto. Entonces la palabra abominación significa mezcla, y un pasaje enseña que lo que en realidad se estaba refiriendo en este pasaje, cuando ¿ha visto usted, hermano, hombres usando ropa de mujer en este tiempo? ¿Y qué tipo de personas son esas? ¿No se le llaman hoy homosexuales o travestis? ¿Ha visto usted mujeres usando ropa de hombre que se sienten hombres? ¿Quiénes son esos? ¿No son las lesbianas y a otros le llaman las machorras? Esto es abominación. Un hombre que se cree mujer y una mujer que se cree hombre. Eso es pecado. Claro, la mujer tiene que vestirse con decoro. Debe de cuidar, hermano, que no llamar tanto la atención. Vestidos muy pegados, que todo se le marque, eso no es correcto, no es pecado, está mal, pero, hermano, o sea, eso no la condena, pero también puede ser piedra de tropiezo para alguien. Con las faldas es muy delicado, porque al sentarse, hermano, no tienen el cuidado. Eso sí es delicado, porque sin darse cuenta están haciendo caer a otros. Pero no lo condena. No lleva a una persona, pero acá sí dice que hay mujeres, hermanos, que les gusta vestirse como hombre porque se sienten hombres, y hay hombres que les gusta vestirse como mujeres porque se sienten mujer. Eso sí es condenable. Porque hermano, lo que estamos diciendo es que sigue diciendo, no es lo que entra, hermano, sino lo que sale. El mensaje está basado en la forma de vestir. Ellos tienen un mensaje en la forma de vestir. Usted ve, todo mensaje de estos hombres es la pintura, la ropa, los aretes, la comida. Está basado, todo su mensaje está centrado en todo lo exterior. Jezabel no era mala por haberse pintado los labios, sino porque ella era adoradora de Baal, y Baal significa Señor. O sea, Jezabel era adoradora de Baal, y Baal significa rebeldía. Hermano, sabe que una de las cosas que tiene que hacerse la mujer es arreglarse para su esposo, y el esposo para su mujer, que se vea bonita para que se la enamore, y él también, hermano, para ella. Pero acá dice, hermano, que Jezabel, hermano, la pintura no era el problema. Es que dice que enseñaban a seducir, hermano. Entonces teníamos que condenar entonces también a Esther. Teníamos que condenar a Esther y a todas las mujeres de las Escrituras. Porque entonces, hermano, ¿cómo subirán entonces, hermano, a esa calle de oro, si el oro es pecado? ¿Acaso Dios no es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, del oro y la plata y todo lo que hay? Mira, había un hombre llamado, Primera de Reyes 15, versículo 14, un hombre llamado, hermano, que Asa, dice que sin embargo, los lugares altos no se quitaron con todo. El corazón de Asa fue perfecto para con Dios toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Era un hombre que fue perfecto ante Dios toda su vida, y metió entre el arca, entre la presencia de la casa de Dios, el oro, la plata y la alhaja, y las alhajas. Hermano,
el oro en sí, la plata sí, las alhajas así, no están prohibidas. Si usted estudia un poquito sobre lo que significan atavíos, hay dos tipos de atavíos que se puso Esther. La palabra atavío está dividido en dos, en la parte exterior y la parte interior. Atavío significa embellecer. ¿Qué significa eso? Dos tipos de atavíos. Habían pendientes, habían accesorios, habían los tipos de ropa, los peinados, es lo que dice la escritura, hermano, que esos son accesorios, una forma de embellecerse. Pero también existe otra palabra, embellecer, que significa, hermano, dice ungüento, significa perfume, significa, hermano, tiene aceites que tienen que ver con las cremas. Usted estudia un poquito en Esther, qué significa los atavíos. Entonces, algo que va primeramente en el cuerpo, que se sienta oloroso. Por eso dice que la bañaron con hierbas aromáticas. Así que cuando salió, ella salió aromática, perfumada, y luego la vistieron de una manera tan especial. Cómo se vestían los reyes y cómo se vestían las mujeres en aquel entonces se van a topar que estaban bien ataviadas. El evangelio no es tan literal, pero si lo queremos agarrar espiritual, hermano, entonces de las dos formas es correcta. Esto es muy malo ante los ojos de Dios, hermano, de tratar de satanizar a las personas por lo que comen, por lo que beben, por lo que visten, por lo que se ponen, por lo que andan. Es muy malo. Eso es muy malo porque le están negando, hermano, le están negando la entrada al reino de Dios, le están negando su salvación. A estos predicadores a quienes les gusta seguirlo, mucha gente le gusta seguirlos, les llaman servidores de Dios, el ungidísimo de Dios, en todos lados los invitan. Hermano, ¿no ha visto usted este hombre que se llama Santiago Zúñiga, un falso apóstol, hermano? ¿Cómo insulta a las mujeres? ¿Cómo insulta a las mujeres? ¿Y cómo la gente lo sigue? Y le llaman siervo de Dios. ¿Cuánta gente, hermano? La ropa, que para ellos la ropa es mala, los alimentos, hermanos, es malo. Por decirles, mira, hay estos predicadores, le dicen perros, le dicen desgraciados, les dicen hijos del diablo, les dicen cerdos, le dicen chanchos, que es lo mismo, le dicen malditos. Eso no es malo delante de Dios, hermano. Que se ofenda más a una persona con ese tipo de lenguajes despectivos que decirle la ropa es mala, o sea, que eso no condena. ¿Acaso la forma del lenguaje no condena a una persona y que son delicados porque según ellos representan al Señor, hermano, y no los representan porque Dios no habla? Gesto el Señor dijo en Jueces, verá, tengan mucho cuidado porque cuando hablan, no hablan de parte de hombres, sino hablan de parte del Señor, hablan de parte de Jehová, que está diciendo que cuando alguien se presenta como ministro de Dios y habla de esa manera, nunca vamos a encontrar en las Escrituras que el Padre Celestial, el Cristo bendito y el Espíritu Santo tenían este lenguaje. Lo más sagrado de Dios, hermano, es un pueblo. Se llaman ataduras, se llaman, hermano, cadenas. Porque la palabra atar significa encadenar, significa prohibición. Inventaron falsos pecados que según ellos Dios, eso es lo que Dios odia para poder ser salvo, para poder, hermano, alcanzar bendiciones del reino. Se enfocaba más en los exteriores que en lo interior. A ellos les gustaba más, hermano, que les llamen ser importantes, que en realidad, hermano, vean lo que dice el Señor, le verá en Mateo 23, versículo 13, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Les cerraron el reino, es lo que decíamos en Lamentaciones 3, les cerraron el reino porque para ellos no merecían, hermano, no merecían el reino, no merecían la salvación por lo que veían que en ellos hacían, los demás hacían. Estaban endiosados, enseñados por la serpiente, que les digo, hermanos, serán como Dios. Ustedes deciden cuándo es lo bueno, ustedes decidan cuándo es lo malo y déjenlo los estatutos, escríbanlos. Ellos dicen cuándo es santo,
En el 14 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, que devoráis las casas de las viudas, con pretexto hacen largas oraciones, por eso van a recibir mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra haciendo prosélitos, y una vez hechos los hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ya eran pecadores, y aún así por más invalidaron, siendo más pecadores. ¿Cómo? Atribuyéndole más. Algo que Dios bendijo, hermano, algo que Dios quiera añadirle a los hombres. Estos hombres, hermano, que lo que hicieron, le impusieron, hermano, les prohibieron que no lo hagan. La doctrina farisea hará que los hombres sean atados y llevados de una vida de ataduras, o sea, una vida de prohibición. Todo está prohibido. Cosas que Dios no mandó. Colosenses 2:20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los regimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato en el cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Acaso le santifica, hermano? ¿Acaso eso, el por así, el no usar pantalón, hace a la mujer más santa, hace que la mujer respete a su esposo, hace que la mujer sea realmente obediente a Dios? Si eso fuera, gloria a Dios, hermano, pero no es así. O el varón se vuelve más temeroso de Dios, verá que no, le tiene miedo, sí, pero dice que no tiene ninguna valor contra los apetitos de la carne, contra los deseos de la carne, contra la concupiscencia de la carne. Eso no lo quita, eso no lo ayuda, y el alma tiene que ser limpia de los deseos de la carne. En Gálatas 5, versículos 17, 18, 19, 21, hermano, contra los deseos de la carne, las cosas, ¿acaso nos limpia de ser hipócritas, mentirosos, engañadores, hermanos, de la ira, de los celos, de las contiendas, de los malos pensamientos, del robo, de las injusticias? Nos quita todo eso por dejar de comer, por dejar de, hermano, de vestir así, nos quita todo eso. Qué bueno sería. Pero son inventados, o sea, son falsos pecados inventados. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Nada de lo que entra, nada de lo que se ponga el hombre es pecado, sino todo lo que sale de su corazón. Las malas palabras, la hipocresía, la falsedad, la mentira, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la gula, la fama, el poder, el sexo ilícito, el amor al dinero, la idolatría, la hipocresía. Uy, hermano, nos extenderíamos. Al cielo no van a entrar la gente porque usó pintura. Al reino no van a entrar por chismosos, por murmuradores, por criticones, por decirles perro, por decirles malditos, por decirles desgraciados, por decirles cerdos. Al pueblo de Dios no entrarán al reino de los cielos, porque escucharon espíritus engañadores, hermanos, enseñando que los alimentos, el alimento de Dios está prohibido, la palabra está prohibida. Hermano, eso sí, no se la comen.
A ellos les gusta más bien quedar bien con los demás, más bien que están pendientes de qué caminan, qué se mueve, qué comen, qué no comen, cómo se visten, oh hermano, que si usan esto, que si no usan lo otro. Están pendientes de la vida de los demás, sabiendo que todo lo creó, todo lo que Dios es bueno y todo alimento es bueno, que usando la oración, dándole gracias a Dios porque nos da, hermano, entonces es bien recibido delante de Dios. Porque el Señor dijo en Mateo 15 que no lo que entra en la boca, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto lo contamina, eso lo hace pecador. Ningún alimento, nada que un accesorio, hermano, hace pecador a un hombre y lo excluye del reino de Dios, lo excluye, hermano, de su salvación. Y todo lo que nosotros tenemos que cuidarnos, que el pecado no sea de muerte, que no sea que nos excluya de la salvación, que nos excluya del reino de Dios, hermano. Porque entonces sí estamos en graves problemas. ¿Y cómo? Desobedeciendo a la palabra, echándolos abajo. Por eso, hermano, los fariseos tenían 11:39, dice, pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpian lo de afuera y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios son, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? No, querido hermano. Es que la mujer, la escritura no dice que si usted leen bien, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también a los que lo creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, el incorruptible de ornato, de espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos las mujeres, santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pero acá dice, hermano, no está reprobando. La palabra ostentoso significa exagerado. Que se pongan de más para llamar la atención. Entonces ya no llamaban la atención del esposo, sino llamaban la atención de los demás. Entonces nos enseña que realmente no es que no dice aquí pecado. Dice que el atavío es mejor la de adentro. Una mujer que respeta a su marido, que sabe honrar a su marido. Un esposo que la trata como vaso frágil. Un esposo que la adora. Pero acá dice, hermano, dice igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como aquedoras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un buen trato. Pero acá dice, hermano, que las mujeres, para que todo lo que se vestían, hermano, le era provechoso a su esposo. Por eso hay muchos matrimonios tronados, porque la mujer no se viste para el esposo no se viste para la mujer. No viven para agradarse, sino para agradar a otros. Eso, hermano, eso es algo que causa mucho problema. Esther usó cosméticos, la embellecieron, figura de la iglesia. No solamente fue Jezabel. Dice que podemos sacar, hermano, por eso uno corre contra el tiempo. Pero nada de estos pecados falsos tienen poder para anular la salvación, tienen poder para anular entrar al reino de Dios. Ninguna de esos tipos de cosas mandan al infierno a nadie. Ninguna. Y aún así más terrible, ni aún de comer moronga, porque no se refiere, morcilla, hermano, no se refiere realmente el comer que de sangre. No es cierto, hermano, no condena. La escritura nos enseña que antes los israelitas comían la carne con su sangre, o sea que prácticamente la comían cruda, y por eso mandó Dios que la pusieran en el sacrificio, hermano, que las asaran, porque estaba prohibido comerla con sangre, y solamente los satánicos comen la carne cruda, por esa razón. Si tienen todo eso, tienen perdón, tienen arrepentimiento,
Pero vuelvo a repetirles, querido hermano, algo que está prohibido es enseñarle a los hombres falsos pecados que no condenan, que a lo mejor está mal, sí está mal, pero no condenan ni tampoco pone en peligro su salvación. Y la verdad os hará libre, querido hermano. Hay pecados que no están escritos en la Biblia y que son inventados por los hombres sin conocimiento, hombres, hermanos, guiados por el diablo, hermano, que les prohíben todo, que los exponen y los ponen entre la espada y la pared, que si lo hacen, hermanos, son condenados al infierno, que ya no tienen salvación. No tenga temor de ellos, no tenga miedo de ellos, hermano, y simplemente todo lo que no pone en peligro, en reverencia, hermano, en temor a Dios, en dando en la santidad, y que haga poner celoso a Dios, hermano, y que hagamos que Dios se enoje, entonces habrá consecuencia de nuestra salvación. El alejarse, el apartarse, el hacer a un lado la palabra, más siguiendo las tradiciones y costumbres de hombres, entonces sí vamos a tener un problema. Pero hermano, revise las escrituras, lea las escrituras y no ponga en peligro su salvación, porque todo aquel que duda peca. Usted no puede dudar de su salvación. El que cree en Él no será defraudado, dicen Romanos. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador, ya no, dice la Escritura, que ya no pasa a condenación eterna, hermano, ahora pasa a vida eterna. Pecado es ofender a Dios. Pecado es ser irreverente a Dios. Pecado es ir a oponerse a Dios. Pero ninguno de estos pecados falsos en realidad ofende a Dios. Son los hombres que ofenden a Dios con esas enseñanzas de prohibiciones, que todo lo que Dios creó y los alimentos, nada está prohibido si se toma con acciones de gracias. Es importante salir de esas ataduras de prohibiciones, de mandamientos de hombres que Dios no mandó. Hoy tenemos un gran problema. Si revisamos las estructuras de doctrinas y mandamientos, nos vamos a encontrar que mucho pueblo está atado con ese tipo de enseñanza. Aunque no exponen ellos libremente su enseñanza, su doctrina, hermano, hoy están atando a la gente con prohibiciones que Dios no mandó. Lo que está prohibido en las escrituras es pecar contra Dios, hermano, contra Dios. Y ser reverente, ser a un lado a la palabra y poner mandamientos que Dios no mandó para agradarles, como le pasó a Nadab y Abiú. Ofrecieron a Dios algo que Él no les mandó y cayeron muertos. Así que ponte a cuenta, salte Dios, corrige ciertas cosas y sé libre, sé libre de ataduras, sé libre de prohibiciones. No estoy llamando de que vayas usted, hermano, al libertinaje. El libertinaje es aprovecharse de la gracia de Dios, que creer que hay que pecar, hermano, y creer que la misericordia de Dios nos va a cubrir todo el tiempo. No, hay que tener mucho cuidado. Pero, hermano, pero lo que come uno, lo que se viste uno, lo que diezma y ofrenda, hermano, no pone en riesgo la salvación, ni tampoco pone en riesgo entrar al reino, sino que con acciones de gracias lo recibamos, hagamos prudente, hermano, siempre y cuando limítese a comerlo mucho, no vaya a dársele daño, ¿verdad? Pero sea prudente en todas las cosas y estará manteniendo su salvación. Que Dios le bendiga, hermano. Sé libre, la verdad nos hará libre de toda provisión de falsos pecados. Que Dios le bendiga en esta mañana. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. No hay pecado, no hay nada. Todo lo que es externo, hermano, pueda llevarnos a pecar. Sino que todo lo que sale del corazón son los deseos del corazón, hermano, lo que nos hace ser pecadores delante de Dios, porque hacemos a un lado la bendita palabra. Busca la santidad no tiene nada que ver. Por eso la Escritura dice que el reino de Dios no consiste en comidas y bebidas, sino consiste en paz, gozo y justicia por el Espíritu Santo. Busquemos lo que a Dios le agrada en la santidad, en el temor, en la obediencia, y no, hermano, no en todas las cosas que son exteriormente, que son objetos que no tienen ningún valor
ante la salvación, porque todo lo que tenga que ver por fe hay que tener mucho cuidado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te bendiga en esta mañana, ayúdenos a compartir para que mucha gente que esté atada, mucha gente, hermanos, si tocáramos muchos puntos más de lo que es falsos pecados, nos llevaríamos, hermano, mucho tiempo. Pero quiero darles una idea, que lo que es pecado realmente es hacer a un lado la palabra, desobedecer la palabra y hacerle más caso a los mandamientos del que no comes, no toques, no mires, no hables, que en realidad lo que dice la bendita palabra. Dios te bendiga, hermano, y la verdad os hará libre. Lee las escrituras, busca la palabra, y cuando te prohíban, hermano, que no tomes coca, a lo mejor hazlo por salud, pero que te digan que eso a Dios no le agrada, que Dios reprueba a toda la gente que tome coca, es un decir nada más, hermano, no le haga caso. Sea libre. Y que te digan que no te pongas desodorante porque es pecado, sé libre, hermano. Que te digan que no comas pescado, no comas pez de lagarto allá en Tabasco, sé libre, no le haga caso. No condena a nadie. No condena a nadie. Por eso el Señor dijo, hagan todo lo que ellos digan, no hagan todo lo que, o sea, no se comporten como ellos. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana. En punto de las 9 de la mañana estaremos, hermano, llevando un culto aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Hermano, aquí les esperamos, querido hermano. Véngase, cantemos, adoremos a nuestro Padre Celestial. No deje de congregarse, dice la bendita Escritura. Hermano, busque a Dios como debe de ser. Les esperamos aquí mañana en punto de las 9 de la mañana. Y hermano, a partir del lunes a sábado, de 7 de la mañana, estamos en vivo todos los días, llevando una palabra de bendición, una porción diaria de la palabra. Ayúdenos a compartir el mensaje, ayúdenos, hermano, denle like a la página para que lleguen directamente las notificaciones de que estamos transmitiendo en vivo, hermano, y poder bendecirles con una palabra de vida diaria para nuestra vida. Una porción en la cual te agarrase y decir, con esta palabra camino, no deje de congregarse, apoya a su pastor, bendiga a su pastor, ayúdelo, hermano, y ayúdelo sobre todo, hermano, a que vean que vaya la doctrina, vaya correctamente. Dios le bendiga y muchas gracias por su tiempo, y a todos aquellos que se conectaron, que nos están viendo, le mandamos un saludo, y si hermanos tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto le respondemos. En el nombre de Jesús, envíen sus comentarios. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Bendiciones y bendiciones.